tal? Dios te bendiga. Vamos a compartir otra palabra del Señor acá en el canal. Espero que te encuentres muy bien, espero que donde puedas estar ahora en tu casa, en tu trabajo, tal vez de camino a algún lugar, puedas estar escuchando la palabra del Señor. Tal vez estás acostado, tal vez te vas a dormir o tal vez te vas a levantar, no sé, en cualquier momento que tú estés, en cualquier situación en la que te encuentres. Deseo que esta palabra que vamos a compartir en esta oportunidad te pueda bendecir, pueda Dios edificar tu vida, pueda Dios traer orden a tu vida, que Dios te pueda guiar a su propósito, que Dios te pueda seguir guiando, así como la lámpara es a los pies, a nuestros pies la luz para el camino, para nuestra senda, para nuestro caminar. Que Dios pueda iluminarte con su palabra en este día, que venga dirección de Dios a tu vida. Tal vez este mensaje es para ti, tal vez tú necesitas escuchar esto, tal vez tú sientes en tu corazón que Dios tiene algo contigo. Este mensaje te va a poder dar la claridad acerca de algo que tal vez tú tienes confusión, de algo que tal vez tú tienes duda, de algo que tal vez tú no conoces. Yo quiero invitarte a este tiempo que puedas tomar atención a la palabra del Señor y que Dios te pueda ministrar al corazón para que tú sepas lo que tienes que hacer. La palabra, uno de los múltiples propósitos que tiene la palabra de Dios es nosotros darnos el entendimiento, de aclararnos, de despejar dudas, de mostrarnos cómo realmente son las cosas, de quitar toda confusión, de sacar toda duda, de sacar todo índice de desviación, de enredo. La palabra del Señor nos traza el camino y nos dice, por aquí es. Esto tienes que hacer y cómo debes hacerlo. Así que si tú estás con alguna duda, con alguna confusión, espero que este mensaje te pueda aclarar las dudas. Vamos a continuar con la seguidilla o con la serie que hemos denominado los tocayos de la Biblia. Como tú ya lo puedes haber leído en el título del video, vamos a hablar acerca de los 4 José de la Biblia. Hay 4 José importantes en las Escrituras que a nosotros nos entregan una gran reflexión. Justamente hay 4 José en la Biblia que son importantes, que hicieron cosas importantes. Y espero que tú puedas tener claridad en esta oportunidad. Hay un mensaje escondido en los nombres. Yo lo he dicho en otras oportunidades. Los nombres en la Escritura nos revelan naturaleza. Los nombres en la Escritura nos revelan propósito. Por ejemplo, el nombre José significa Dios añade. Y el primer José que todos conocemos a lo mejor es el José el que fue padre adoptivo de Jesús, ese padre que se casó con María y fueron los padres humanos del Señor. Y ese es quizás el José más conocido porque aparece en nuestras Navidades y siempre es nombrado el que hizo de padre de Jesús. Entonces, ese es un José que conocemos, el cual tuvo una labor muy importante. Pero vamos por paso para poder entender qué es lo que Dios nos quiere comunicar acerca de los 4 José de la Biblia y cuál es el factor en común que tienen estos José. Todos los 4 José que vamos a revisar en esta oportunidad, son José que fueron trascendentes, hicieron asuntos importantes en la obra del Señor, hicieron cosas importantes dentro de toda la historia bíblica. Vamos a ver que estos José hicieron cosas importantes y trascendentes. Hay algunos José que son más conocidos, otros menos conocidos. Indistintamente de cuán famosos sean estos José, quiero decirte que los 4 José que vamos a revisar hoy día son importantes. Estos 4 José son personas que hicieron algo extremadamente importante. Tal vez tú eres un José de tu casa, tal vez tú eres el José de tu familia. Y según lo que vamos a exponer en esta oportunidad, te vas a sentir o no identificado con José. Tal vez José para ti es una figura importante en el Antiguo Testamento y es el que vamos a revisar en esta oportunidad. Vamos a hacer un repaso por los 4 José y luego vamos a llegar al factor en común en el cual vamos a decir, esta es la reflexión. El primer José que aparece en la Escritura es el José del Antiguo Testamento. Aquel José que fue hijo de Jacob, uno de los 12 hijos que tuvo Jacob. Y este José fue alguien importante. Aquel que tenía la túnica de muchos colores. No sé si tú recuerdas aquella historia. Está en el capítulo 37 de Génesis. Desde ahí en adelante se cuenta la historia de José.
Una historia muy hermosa, yo quiero invitarte a que tú la puedas leer. Una historia que siempre nos vamos a sentir identificados de alguna otra manera por lo que experimentó José y cómo Dios estuvo con él todo tiempo. Este José, que fue traicionado por sus hermanos, que fue vendido por sus hermanos, fue trasladado a la tierra de Egipto para un propósito, para poder salvar a toda una nación, para poder salvar a su familia. Y fue trasladado José para administrar en el futuro, al final, todo el país de Egipto. José fue el gobernador de todo el país de Egipto, fue alguien importante. Pero este José pasó por muchos procesos. Dios le encargó un gran propósito a José, que era preservar la vida de su familia, que era preservar la familia y el nombre y el propósito que estaba con la familia israelita. Recordando que en Abraham, ¿cierto?, comienza el propósito. Dios le dice a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, a la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y todos serán benditos en ti, Abraham. Pero Abraham tiene un solo hijo llamado Isaac, con Ismael, que Ismael luego se va por otro lugar, pero el propósito estaba con Isaac. Isaac tiene dos hijos, uno es Jacob y el otro es Esaú, pero Dios escogió a Jacob. Y de Jacob nace José. José era la persona que Dios iba a utilizar para traer sustento a su casa. José es un gran representante de Jesucristo, tiene muchas similitudes con la vida de Jesús. José es alguien importante. José es una persona que se le endosaban cosas importantes. José era la persona que administró todos los asuntos de Dios. José poseía revelaciones. José era un siervo de Dios. Incluso José, dentro de todos los procesos que él experimentó en su vida, él estuvo hasta en la cárcel. Ese es José, una persona que vivió muchos procesos, que pasó por muchas etapas y que siempre se le encomendaban responsabilidades. Cuando él fue esclavo y fue un empleado, un siervo de Potifar, él administraba los asuntos de Potifar. Dice que Potifar no se preocupaba sino del pan que comía, y todos los asuntos de su casa lo administraba José. José era un gran administrador. José era una persona de responsabilidades. A los José se le endosan responsabilidades. Y este José es uno de los más importantes del Antiguo Testamento. Quizás es la figura más importante. Una de las figuras más importantes, por lo menos del Pentateuco. José es una persona muy importante. José es un tipo de Jesucristo. ¿Qué significa que es un tipo? Que es un representante, que es una forma en que Dios usa la vida de José para mencionar a Jesucristo, para revelar a Jesucristo. Cuando Jacob tiene que bendecir a José, al final, cuando Jacob bendice a sus 12 hijos antes de morir, la bendición que trae Dios sobre José es una bendición extrema, es una bendición que no tiene límites. Dice que ni aún el muro podrá oponerse frente al vástago de José, que sus ramas crecen hasta sobre el muro, y José se extenderá, dice, y su bendición llegará hasta los collados eternos. Así dice, que la bendición de José llega hasta los collados eternos, o sea, hasta el cielo del cielo llega la bendición de José. Alguien importante, un tipo de Jesucristo. Ese es José, una persona en la cual Dios endosó muchas cosas. Dios le endosó responsabilidad, autoridad, revelación, dones y gracia. Que experimentó dolor también. Una persona que fue procesada por Dios. Una persona en la cual Dios le encargó un propósito, que era preservar la vida de su familia, pero más que preservar la vida natural, en la familia israelita se preservaba el propósito de Dios. Porque de la familia israelita luego vendría el Mesías. Vendría el Mesías, vendría nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Ese es el José más famoso. Pero luego tenemos el otro José que mencionábamos al principio, aquel José que fue esposo de María, los cuales hicieron de padre de Jesús. Ellos fueron los padres adoptivos de Jesús. Y tú me dirás, pero ¿qué hicieron ellos? Yo quiero decirte, mi hermano, lo que hicieron ellos, José, junto con María, fue tomar la vida de Jesús y cuidar y preservar la vida de Jesús. Mira qué importancia tuvo este José.
el de ser cabeza de su hogar y el poder entregar todo lo necesario para que Jesús creciera en aquel hogar. Cuando Jesús era un bebé, allí estaba José y María cuidando el propósito, cuidando al hombre del propósito. Cristo es el hombre del propósito. Y en ellos, Dios a este José le encomendó el poder cuidar la vida de Jesús. Dios le estaba diciendo a este José, en ti está la responsabilidad. Tú, José, eres la persona que yo he escogido para cumplir el propósito, que es que mi hijo crezca en un lugar seguro, en un lugar ad hoc, para que mi hijo pueda crecer, para luego libertar a todo el pueblo. Y la gloria de Israel, la salvación de Israel, fue depositada sobre la vida de José. María albergó la vida durante 9 meses hasta que Jesús nació y José junto con María fueron los encargados de cuidar el propósito de Dios. Vean la trascendencia y la importancia de ser un José. Te pregunto antes de llegar a la reflexión, ¿te gustaría ser un José? ¿Te gustaría ser un José en el cual se encomienda los asuntos del propósito, en los cuales hay que preservar el propósito? Porque los 4 José eran preservadores. José en el Antiguo Testamento preservó el propósito, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así dice José a sus hermanos cuando él se revela a sus hermanos. Me envió para preservación de vida, me envió para cuidarlos a todos, igual que Cristo. Luego el otro José también tenía que preservar. Él tuvo que preservar la vida de Jesús. Dios le hablaba a José, anda para allá, anda para Egipto, anda para acá, devuélvete ahora sí. Porque a Jesús lo querían matar cuando era un bebé. Cuando era un bebé lo querían matar. Entonces José, por instrucción de Dios, tuvo que preservar la vida de Jesús. Y preservar al hombre del propósito. Que 30 años más tarde sería el Salvador de toda la humanidad. Qué importante es ser un José. ¿Quieres ser un José? ¿Quieres ser un José en el cual Dios encomienda un asunto relevante del propósito? José significa Dios añade. ¿Y qué me añade Dios? Dios me añade todo lo necesario para cumplir el propósito, para preservar el propósito. Eso significa ser un José. Luego tenemos a otro José. Miren, tenemos un José que cuidó cuando nació Jesús, pero ahora tenemos a otro José llamado José de Arimatea. ¿Lo has escuchado hablar? José de Arimatea. La Biblia dice que José de Arimatea era un discípulo de Jesús. Otra persona importante. Todos los discípulos que tuvo Jesús fueron hombres importantes. Pero este José de Arimatea, que no estaba en el equipo de Jesús, que no estaba dentro del grupo al cual el Señor llamó, también fue discípulo, pero secretamente. Y este José era un hombre acaudalado. Este José de Arimatea era un hombre rico, pero era discípulo del Señor. Escuchaba la palabra de Dios. Ese José no era un cualquiera, porque ningún José en la Biblia es un cualquiera. Todos los José de la Biblia son importantes. Este José de Arimatea, ¿saben qué labor importantísima hizo? ¿Tú sabes qué función hizo este José de Arimatea? Cuando el Señor murió por todos nosotros, este hombre José de Arimatea, con su autoridad y con su dinero, compró un sepulcro nuevo para poder poner allí el cuerpo de nuestro Señor. Y dice la Biblia que José de Arimatea, él cargó el cuerpo de Jesús. Él cargó el propósito. Él cargó el propósito al hombre del propósito, él, José. ¿A quién le dio Dios esta labor? A José de Arimatea. No a Pedro, no a Juan, no a nadie, sino a José de Arimatea. Un hombre, escúchame mi hermano, un hombre encargado de cuidar el cuerpo del Señor. Ese discípulo, recalco, discípulo, cuidó el cuerpo del Señor. Y fue donde Pilato y le dijo, pásenme el cuerpo que me lo voy a llevar. Porque hay un sepulcro nuevo, donde había un huerto. Y ahí en ese sepulcro vino José de Arimatea y compró el sepulcro nuevo para poner el cuerpo de nuestro Señor. Mira qué importante es ser un José. Ser un José para Dios significa cargar el propósito, preservar el propósito y cuidar el propósito. Todos los José de la Biblia son importantes. Todos. Lee cada historia que te estoy contando y vas a ver cómo estas personas influyeron en la historia. Ese José de Arimatea compró el sepulcro nuevo
para que en esa tumba se cuidara el cuerpo más importante de todos. La persona más importante que ha existido jamás fue encomendada a un hombre llamado José de Arimatea. Mira qué honra. Mira qué gloria tuvo aquel hombre de cargar el cuerpo del Señor. Cuando el Señor murió por todas las personas, Dios escogió a una sola persona para cargar el cuerpo. Y ese hombre se llamó José de Arimatea. No sé si tú me puedes entender a dónde Dios quiere llegar con este mensaje. ¿Qué es lo que Él te quiere comunicar? Tal vez tú eres una mujer José. Tal vez tú eres un hombre José, tal vez no de nombre solamente, sino de propósito, de naturaleza. Tal vez Dios te quiera añadir a ti este propósito. Dios te quiere encomendar los asuntos del propósito a ti. ¿Quieres cargar con el cuerpo de Jesús? Sé un discípulo, sé alguien importante. Todos los discípulos del Señor fueron hombres importantes, todos. Todos. Qué importante. Veamos al cuarto José de la Biblia. Y aquí vamos a llegar a la reflexión. Y siento que Dios ya te está ministrando lo que Él quería decirte hoy día. Escúchame. Hay un cuarto José en la Biblia. En el libro de los Hechos. Hechos capítulo 13. Estaban los hermanos de Antioquía. Dice que en la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros que estaban buscando y orando al Señor con ayunos y con oraciones. Y en una de esas reuniones y en una de esas oraciones vino el Espíritu Santo de Dios y dice así: apartadme a Bernabé y a Saulo a la obra que los he llamado. Ese hombre Bernabé junto con Pablo, antes de llamarse Bernabé, se llamó José. O sea, hay otro José. Este José es Bernabé, el que más tarde iba a ser compañero apostólico del apóstol Pablo. Otra persona importante, otra persona influyente. Este José, mi hermano, escúchame, este José es aquel que es llamado al ministerio para contribuir con el reino de Dios y con el propósito de Dios y con todos los asuntos de Dios. Ese es José, el del Nuevo Testamento. Este José, mi hermano, más tarde iba a ser un apóstol y compañero del gran apóstol Pablo. Este José, que se llamó Bernabé, fue un hombre que contribuyó al reino de Dios, que contribuyó con el propósito de Dios. A los José les viene un llamamiento. Hechos 13:1, léaselo. Apartadme a Bernabé y a Saulo. Ese Bernabé es José. Luego se cambió el nombre, pero él se llamaba José. Todos los José reciben llamamiento de Dios para un propósito. El del Antiguo Testamento recibió un llamamiento de Dios para un propósito. José, el que fue esposo de María, también recibió un llamamiento y una instrucción de Dios para un gran propósito, que era cuidar la vida de Jesús. Recuerde que cuando Jesús se extravió, Él lo fue a buscar, porque Jesús no se me puede perder el propósito. No. Una persona que se le encomienda el propósito. No. José dijo: yo soy la persona responsable de ese niño llamado Jesús. Yo soy, dijo José, claro. Y luego José de Arimatea, el mismo que ahora pidió el cuerpo de Jesús en su muerte, él custodió el cuerpo y lo llevó al sepulcro nuevo para el día de la resurrección. Para Jesús salir del sepulcro en el día de la resurrección. Qué importante. Qué importante. Jesús no se murió en la calle, no se murió en la selva ni debajo de un árbol, no. Había un hombre que pagó un precio llamado José de Arimatea para cuidar y poner el cuerpo de Jesús. Qué importante, personas de propósito. Y luego ahora tenemos al otro José llamado Bernabé, que es el mismo. Un hombre que recibió un llamado de Dios para vivir para el propósito de Dios, para comunicar los asuntos del reino, para propagar el bendito evangelio en una época tan difícil como la que experimentaron ellos. Ellos comenzaron a proclamar y proliferar el bendito evangelio junto con el apóstol Pablo. Y fue compañero de milicia con el apóstol Pablo. Bernabé, una persona importante llamada por Dios para los asuntos de Dios. Todos los José administraron asuntos importantes en la Biblia. Todos, no hay ni uno, sin excepción. Todos hicieron cosas importantes. El del Antiguo Testamento es un tipo de Jesucristo. El que fue esposo de María cargó con la vida de Jesús y lo crió durante 30 años. El otro José de Arimatea cargó el cuerpo de Jesús.
y pidió el cuerpo para ponerlo en el sepulcro nuevo para el día de la resurrección. Y el cuarto José predicó el evangelio de Jesús. Los cuatro José tienen que ver con Jesús, los cuatro. Cuando tú, mi hermano, aceptas el desafío del Señor para tú vivir para el propósito, para tú vivir para las cosas de Dios, Dios te va a convertir en un José y Él te va a añadir todo lo necesario para que cumplas este propósito. Estoy seguro que todos los José recibieron de parte de Dios aquellas herramientas y aquellas aptitudes para cumplir con este propósito. Lo importante es poder aceptar este llamamiento, ser un discípulo como fue José de Arimatea, ser como el esposo de María, hombres temerosos de Dios que cumplían con el propósito del Señor, o un Bernabé en el cual vivía para el propósito de Dios y en el cual pagaba el precio por ser un discípulo y luego ser un ministro del Señor. Todos los José les fue añadida gracia para poder servir a Dios. Tal vez tú quieres ser un José. Tal vez tú dices, yo quiero ser una persona que influye en las cosas de Dios. Una persona que influye en la obra de Dios. Una persona que se le encomienda el propósito. Quiero ser una persona trascendente en lo espiritual. ¿Sabes qué? Tienes que vestirte con la túnica de colores y dejar que Dios te procese para que tú puedas cumplir con este propósito. Los cuatro José fueron procesados por Dios, pasaron por circunstancias, pasaron por adversidades para poder cumplir con su propósito. ¿Quieres ser tú un José en la vida espiritual? ¿Quieres ser un José en este tiempo? ¿Quieres ser una persona en la cual Dios respaldará? ¿Sabes lo que dice la Biblia en Génesis 39? Dice que cuando José estaba solo, sin nadie, porque fue traicionado y fue enviado solo a Egipto, pero dice que Jehová estaba con José todo tiempo. Cuando él estaba solo en la cárcel, Jehová estaba con él, respaldándolo. No importa, mi hermano, cuántos procesos tú vivas en tu vida. Lo importante es que Dios esté contigo. Lo importante es que tú seas un discípulo, porque siempre el Señor estará con sus discípulos y se hará presente para respaldar a sus discípulos. El discípulo siempre carga el cuerpo de Jesús. El discípulo se le encomienda el propósito. Al discípulo se le encomienda el cuerpo de Jesús. Al discípulo se le encomienda el asunto del reino de Cristo Jesús. A los discípulos, a ellos son llamamiento. Ellos reciben llamamiento. Ellos tienen llamamiento. Tal vez tú quieres ser un hombre, un José. Tal vez tú eres el José de tu casa. Tal vez tú eres el José de tu familia, tal vez tú eres el José de tu iglesia, tal vez Dios te está mirando a ti para que cumplas el propósito y vivas para el Señor y vivas para Dios. Tal vez tú has sido traicionado, tal vez Dios te puso el manto de colores, el manto de la distinción, pero también el manto de múltiples procesos. El manto de muchos colores también significa muchos procesos, pero también significa múltiple gracia. La multiforme gracia también significa eso. ¿Quieres aceptar este llamamiento? ¿Quieres ponerte este manto? ¿Quieres ser el manto de discípulo que tenía José de Arimatea? ¿Quieres tener el manto que tuvo José, el esposo de María? ¿Un manto de persecución y un manto de sufrimiento? ¿Quieres ser ese José? ¿O quieres ser el José que recibe el llamamiento para servir completamente como un ministro? ¿Quieres ser ese José? Si tú aceptas el desafío, Dios te va a añadir gracia y Él te va a multiplicar dones y Él te va a poner como una persona trascendente e importante. Pero si tú aceptas el llamamiento, tienes que saber que también vienen muchos procesos, muchas circunstancias, vienen muchas adversidades, pero también viene más respaldo de Dios, viene más gloria de Dios y viene más gracia de Dios. Como la bendición de José, hasta los collados eternos. La bendición de José pasa hasta sobre el muro. Sus raíces suben hasta sobre el muro. Esa también es la bendición de José. Ser José es difícil. Se sufre, se llora. Pero vemos la mano de Dios presente en nuestra vida. Ser un José significa ser cuestionado, como fue José, el hijo de Jacob. Fue cuestionado. Ahí viene el soñador, decían. Ahí viene el soñador. A ver qué nos va a decir ahora. A ver qué cosa nueva trae ahora este José. A ver qué se cree este José. Y era cuestionado por sus hermanos. Era cuestionado. Pero quiero decirte, escúchame esto, quiero decirte, que aún José, en todas sus aflicciones, Dios nunca lo desamparó ni nunca lo dejó. Porque el Señor nunca nos va a abandonar a los que Él ha encomendado el propósito.
Es como que Dios te manda con una misión sin enviarte equipado, sin enviarte respaldado. No, Él te va a enviar a la guerra, pero te enviará con equipamiento y te procesará y te hará madurar y te preparará. Pero lo importante es que tú aceptes y digas, yo quiero esto, lo anhelo en mi vida. Tal vez tú anhelas en tu vida servir más profundamente al Señor. Tal vez tú le estás diciendo al Señor, yo quiero administrar cosas importantes. ¿Quieres ser un gobernador, como una persona de autoridad, como fue José, el hijo de Jacob? Tal vez lo estás anhelando en buena lid. Tal vez hay un buen deseo en tu corazón. Pero Dios te va a poner también el manto de colores. También te va a poner ese manto. Un manto en el cual hay muchas circunstancias. Fue traicionado por la esposa de Potifar y cayó a la cárcel y estuvo mucho tiempo encarcelado. Pero en la cárcel Dios estaba con José. En la cárcel Dios respaldaba a José. Aún en cualquier circunstancia que tú te encuentres, si tú aceptas el desafío de Dios y lo que Él quiere para tu vida, Él va a estar contigo. Pero si tú abortas a medio camino y abandonas a medio camino, no soportas aflicción por hacer la obra de Dios y por llevar y cargar y preservar el propósito, tal vez tú no eres apto. Tal vez todos comenzamos como caballo inglés. Vamos todo bien al principio y vamos avanzando, sí, vamos en la carrera, avanzando. Pero una vez que llegan las adversidades, abortamos misión. Entonces Dios no te puede encomendar el propósito. Dios le encomendará que se preserve el propósito y se perpetúe el nombre del Señor a aquellos que quieran llamarse un José, aquellos que quieran tomar completamente el desafío. ¿Quieres tomar el desafío de ser un José? ¿Cuál de los 4 José tú quieres ser? Los 4 José son exactamente iguales. A estos 4 José les pasó de todo. Estos 4 José pasaron por diferentes terrenos. Pero en los 4 se preservó el propósito. ¿Te imaginas no hubiera estado los 4 José? ¿Te imaginas? ¿Qué hubiera pasado? Es hora de que te levantes. Tú eres el José de tu casa. Tal vez este mensaje llegó a tu vida para confirmarte. Tal vez Dios te está hablando para que tú puedas cumplir con esto. Tal vez Dios se está refiriendo a tu vida. Tal vez Dios te está hablando ahora a ti. Tal vez Dios te está diciendo, tú eres la persona que quiero que cumpla este propósito. Tú eres aquella persona que yo necesito. Tú eres el José en el cual quiero poner el manto de colores. Tal vez tú eres el José de Arimatea que quiero que sea un discípulo. Tal vez tú eres. Tal vez tú. Dios te está hablando a ti. Aprovecha esta oportunidad para que tú puedas entender qué es lo que Él quiere comunicarte en esta oportunidad. Para que este año que recién comienza, tú digas, yo acepto este desafío, acepto este llamado, acepto este manto, acepto los procesos, los aceptaré. Y si tú los aceptas, Dios va a estar contigo allí en cada proceso. Tal vez tú eres una mujer la que me está escuchando. Tal vez tú eres una mujer en la cual Dios está encomendando cosas importantes y trascendentes. Tal vez Dios te ha encomendado un servicio especial. Vas a pasar diferentes circunstancias, pero vas a ver la mano del Señor contigo. Los 4 José fueron respaldados por Dios para cumplir su propósito. Los 4 fueron respaldados. Nunca estuvieron solos. Todo el tiempo estos 4 José vieron la mano de Dios presente en su vida. No van a ser olvidados ni desechados, ni desamparados aquellos que viven para el propósito. ¿Te imaginas Dios desamparar a aquel que vive para Él? ¿Aquel que vive para preservar y perpetuar el nombre del Señor? No, muy por el contrario. Más todavía se hace presente. Si está presente el Señor en todas las personas que le aman, ¿cuánto más en aquellos que son preservadores del propósito? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Mucho más, el doble. Acepta el desafío. Yo te entrego este mensaje, mi hermano, mi hermana, que tú has escuchado en esta oportunidad. Tal vez Dios te ha hablado a tu corazón. Tal vez tú dices, este mensaje es para mí. Tal vez tú dices, sí, yo estaba esperando esto. Acéptalo. Y di sí al Señor. Cásate con el Señor. Hoy día el Señor te hace una propuesta y te dice, ¿te quieres casar conmigo? ¿Te quieres casar con el propósito? Él te pone esta pregunta. Él te hace esta propuesta. ¿Aceptas o no? Si tú aceptas, verás toda la gracia de Dios, verás el favor y la mano de Dios con tu vida. No serás olvidado ni desamparado. Nadie que vive para el propósito ha sido olvidado. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Verás a Jehová Jireh
presente en tu vida. Así como estuvo Jehová presente en la vida de José en todos los años y procesos que él experimentó, José experimentó siempre la bendición. ¿Sabes lo que dice la Biblia acerca de José? Que todo lo que Jehová ponía en la mano de José, Jehová se lo prosperaba. Así dice. Todo lo que estaba en la mano de José, todo lo que Dios ponía en la mano de José, Jehová se lo prosperaba, se lo bendecía. Todo, así dice, léalo, lea la Biblia, mi hermano. Ahí dice, todo lo que José hacía le funcionaba. ¿Por qué? Porque vivía para Dios, vivía para el propósito, aceptaba lo que Dios le decía, aceptaba su voluntad, aceptaba el proceso, aceptaba. Esa es la clave. Aceptar el proceso, decirle que sí. Sí, Señor, contigo hasta la muerte. Y me muero contigo. Y esto no lo voy a soltar. Aunque me critiquen, aunque me cuestionen, aunque se burlen, aunque hagan mil y una cosas, yo soy fiel con el propósito. Soy fiel para preservar el propósito. Estos 4 José fueron fieles para preservar el propósito de Dios que Dios puso en ellos. Fueron fieles. Tenían errores, tenían debilidades, tenían imperfecciones, lo que tú quieras, pero sí tenían una cosa, que eran fieles y cumplieron acabadamente con lo que Dios le encomendó a sus vidas. Amén. Espero que este mensaje te haya podido bendecir. Deseo en mi corazón que tú puedas ser ministrado con este mensaje. Tal vez Dios te está llamando a algo más importante. Tal vez Él te quiere promover a una estación mayor. Él te quiere situar y ser más trascendente en tu casa, ser más trascendente en tu iglesia, ser más trascendente en tu congregación. Lo importante es que tú puedas aceptar y decirle, sí, Señor, contigo hasta el último. Sí, Señor, pon en mí este propósito. Así como los sacerdotes tenían que cargar en sus hombros el arca del pacto, así Dios también te quiere encomendar el propósito. Quiere poner sobre tu hombro y el mío el propósito para cumplir el propósito hasta cuando nuestro Señor venga. El que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en terminarla hasta el día que Él venga. ¿Quieres tú cargar en tu hombro el propósito? ¿Quieres tú cargar como José de Arimatea el cuerpo de Jesús en tu hombro? ¿Lo quieres cargar? ¿Quieres ser una persona que preserva? ¿Quieres ser la sal de la tierra? ¿La que preserva los alimentos? ¿La que preserva la vida? ¿Quieres ser tú? Dios te hace este desafío en este día. Este mensaje no llegó a ti por nada. Tal vez Dios se está refiriendo a ti. Tal vez Dios te dice, contigo, a ti quería decirle este mensaje. Contigo tenía este asunto que resolver. Tal vez este mensaje es una confirmación para tu vida. Tal vez tú puedes decir, qué lindo el mensaje, qué lindo asunto de esto de los tocayos de la Biblia, qué lindo. Puedes pensarlo. No sé. Puedes pensar lo que tú quieras. Tal vez llegaste a este video por una mera casualidad. No lo sé. Lo que sí tienes que saber, que nunca Dios hace cosas al azar. Yo puedo hablarte de muchos mensajes, puedo decir muchas cosas aquí, puedo decirte 20.000 cosas. Pero Dios me ha encomendado y cargado mi corazón para hablar de esto. Ya tan solo nos queda un solo mensaje para terminar esta serie. En el próximo mensaje hablaremos de otra cosa, de otro nombre. Pero hoy Dios ha escogido esto. Dios te invita a que tú puedas crecer, que tú puedas avanzar, que tú puedas comprometerte, que tú puedas ser fiel, que puedas aumentar tu nivel de capacidad, que puedas aumentar tu nivel de razonamiento, tu nivel de entendimiento espiritual, tu nivel de decir, acepto la voluntad de Dios. Tal vez tú dices, ¿por qué es difícil hacer la voluntad de Dios? Lucho con mis deseos. Ponte el manto y vas a ver qué significa. Aquel que recibe este manto de muchos colores, aquel que recibe este manto de discípulo, este manto de responsabilidad y de autoridad, aquel que lo recibe entiende qué es lo que Dios desea. Amén. Que Dios te bendiga con este mensaje. Bendiciones.